Hola, hola, hola. Buenas noches. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga mucho más. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. Para mí es un honor y un placer llegar hasta donde te encuentras hoy. Vamos a cambiar la luz, perdón. Debí de hacer esto antes de empezar el video. ¿Mejor? Mejor. Y lo siento. Pequeñas interrupciones. Ajá. Y es un gusto poder estar contigo el día de hoy. Y hoy traigo una lectura y espero que te pueda ayudar a conciliar el sueño. Espero que te encuentres en un momento pacífico de tranquilidad y donde tal vez, si Él lo permite, Dios pueda hablar a tu vida a través de esto que vamos a leer. Es un tema que me gusta mucho y que tal vez como que me toca fibras muy sensibles. Entonces por eso es que considero que te puede ayudar en algo, o bueno, puede hablar a tu vida si es un caso similar, y si no, pues igual espero que puedas dormir con este video. De verdad. Nada, te deseo lo mejor y vamos a proceder a leer lo que dice el título y luego lo vamos a platicar y lo vamos a más o menos descifrar, pero te voy a leer. Así que esta lectura está en 2 de Samuel, capítulo 12 y hasta el verso 25. Dice: Dios reprende a David. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En la ciudad había 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo le había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar alguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer al visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra ese hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la oveja, y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo he prohibido? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas.
tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones con una mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios ahora te perdona y no vas a morir, pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño enfermara grandemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban: si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo: ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron: sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron: ¿por qué hace esto, su majestad? Cuando el niño vivía, usted no comía y lloraba mucho por él. Y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David les contestó: mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día moriré e iré a reunirme con él. ¿Saben qué? Vamos a leer lo demás porque, bueno, no, solo son unos versículos. David fue a consolar a Betsabé y se allegó a ella, y con el tiempo ella tuvo un hijo, y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño que envió al profeta Natán para que les dijera: en mi honor este niño se llamará Gedías, que significa amado por Dios. Ahora sí, concluye esta historia. Contexto. Y porque me parece una historia muy triste. Bueno, ahorita la vamos a platicar. Yo sé que el Antiguo Testamento es tan diferente al Nuevo Testamento, o sea, el contexto es tan diferente para nosotros que cuesta digerirlo. Hay cosas que dices: ¿por qué Dios haría algo así? Pero en un libro se lo aclaran muy bien, y es en Job, pero no estamos hablando de eso. Sin embargo, igual me gusta mencionarlo, que yo sé lo difícil que puede ser digerir a veces estas cosas, pero miremos todo el contexto que está pasando en este momento. Espero que no se escuche la huella, perdón. Y bueno, te voy a hablar más de cerca. Ok. Justo
sucediendo en este momento. David había sido un hombre, un muchacho que había buscado y amado a Dios tanto como no tienes idea. Dice que se juntaba con sus ovejas a pastorearlas, y mientras las pastoreaba en los campos, en los llanos, le componía canciones a Dios. Lo amaba con todo su corazón. Y dice la Biblia que David tenía un corazón que era conforme a la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que David agradaba a Dios con su carácter, con sus actitudes. Y eso es lo más difícil para mí en esta historia. La distancia que sufre David de Dios, esa lejanía. Te voy a contar. Dice que, bueno, este fue David en su adolescencia, en su niñez, pero hubo un momento en el que David pudo llegar a lo grande, como Dios le decía en estos versículos, porque era un buen guerrero y logró conquistar muchas batallas en donde Dios estaba de su lado y lo ayudaba. Y hay un momento en el que él ya es rey, o sea, después de todo el contexto, todo lo que pasó, llega un momento en que él ya es rey. Y en una ocasión que le correspondía ir a una batalla, dice que fueron todos menos él, mira a una mujer y como es el rey, se la traen y él se entera que ella está casada. Sin embargo, accede a pecar, adulterar, y así se allega a esta mujer. Entonces, no bastando con eso, ella resulta embarazada de ese adulterio, y David no sabe qué hacer porque su marido, el marido de ella, estaba afuera, en la guerra. Su marido, como había guerra, estaba peleando y no había estado con su mujer. Entonces van a saber que ella tuvo un hijo de otro. Entonces David se las ingenia para tratar de ocultar su pecado, y en esos intentos se da cuenta que Urías, se llamaba el hombre, no va a acceder a acercarse a ella, no va a acceder a embarazarla. O sea, Urías no sabía, pero no quería hacerlo porque decía, bueno, toda mi gente, todos mis compadres están en la batalla y yo voy a estar aquí disfrutando con mi mujer. No, entonces David no logra su propósito, que ese era el propósito, traerlo a él, traer al marido para que pudiese embarazar a su mujer, aunque ella ya estaba embarazada. Pero como no lo logra, entonces decide y toma una mala decisión de matar a Urías. Entonces, mira, es muy difícil esto, o sea, es muy sangriento. Lo sé, perdón YouTube, pero él termina con la vida de Urías y carga con esto, ¿sabes? Luego de eso, él y su mujer hacen como que si no pasó nada, tienen a su hijo, pero en todo este momento en que el pecado habitaba en el corazón de David, en el que el pecado dominaba su vida porque lo acusaba constantemente, lo limitaba a muchas cosas. Es David. David se aleja de Dios
el pecado, y lo que esta historia me parece tan triste, es que el pecado nos aleja de Dios. Y Él lo dice en sus salmos: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras yo me guardaba mis males para mí sola, me pudro por dentro y me alejo de Dios. Entonces eso es lo que sucedía con David. Él estaba lejos del Señor, estaba lejos, a pesar de que era el rey, a pesar de que tenía una comunión constante con Dios. Él estaba lejos de Dios. Entonces esta profecía que le llega a través de Natán, que es lo que leíamos, Natán le da una figura del pecado que él cometió. Le dice: mira, hay un hombre rico que tiene todo lo que quiere, y hay un hombre pobre que solo tiene una oveja, y tú le vas y le quitas esa oveja a este hombre. ¿Qué crees tú que mereces? Entonces David se frustra y dice: no, ese hombre merece la muerte. Y en efecto, ¿verdad? Ese hombre había cometido un mal, y estaban hablando de él mismo. Entonces eso es lo que más me parece triste, la distancia que hay entre Dios y David después de haberse amado tanto por el pecado. Entonces, como dice la Biblia, como dicen esos versículos: yo te amo y te perdono, le dice Dios. Sin embargo, consecuencias de tus acciones vas a tener, y sí o sí las vas a tener, porque yo tengo una justicia divina, le dice Dios. Y entonces tu hijo tiene que partir. Y así es como sucede. Su hijo parte, pero no, yo siento que no estamos hablando de un día para otro, sino David, para todo esto, tuvo que por lo menos haber pasado 5 años de estar lejos de Dios, de estarse alejando y alejando y alejando de Dios. Porque si te das cuenta, él no era consciente de su pecado. O sea, le estaban poniendo ejemplos claros de lo que él había hecho, y él nomás no lo comprendía. Esto nos puede pasar cuando estamos tan sesgados de lo malo, que decimos: bueno, esto tal vez no, y esto seguramente no. Pero no nos damos cuenta que hay que reconocer el pecado para podernos arrepentir de él. Entonces, si a David no le llega la noticia de esa manera, él no se entera que había pecado, y había sido algo muy malo. Había calumniado a Urías, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente difícil y feo. Y bueno, cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, porque Natán se lo dice, él ya se arrepiente, ¿verdad? Llega el arrepentimiento a su vida, y dice que no comía porque tenía miedo de lo que le iba a pasar a su hijo. Sin embargo, la justicia divina se hace presente, y él tiene que pagar. No es que Dios cobra con una vida inocente como era la vida de su hijo, sino que Dios, habiéndolo visto todo antes, esto estaba en sus planes, ¿verdad? Entonces no sabemos por qué Dios quiso hacerlo así, pero representa un gran ejemplo para nosotros, para el reconocimiento de los pecados que tenemos que tener diariamente, porque seguramente vamos a fallar, seguramente vamos a cometer errores, pero tenemos que estar conscientes de ellos para poder pedir perdón, para poder redarguir nuestro corazón día con día y no caer en lo que pasó con David. Bueno, posteriormente a ello, pues parte su hijo. Él se da cuenta que de esa manera era la única manera en que podía afrontar la justicia de Dios. Y sí,
me parece una, como te decía, me parece una de las historias más tristes por sobre todo la lejanía que tiene Dios y lo que Dios hace en él, en su familia, lo que Dios hace con su hijo, ¿verdad? A causa de las consecuencias de los pecados de su padre. Dentro de los libros ya estaba escrito que eso iba a suceder y pues de esta manera sucede. Pero sin embargo yo sé que Dios fue misericordioso al otorgarle todavía el perdón a David, y que David siga siendo un gran referente para nosotros de amor a Dios sobre todo. Así que mis amigos, esta fue la historia de David y Betsabé y de su hijo y de lo malo que hicieron y de cómo Dios todavía tiene misericordia pero permite una justicia divina. Así que nada, espero que les haya gustado. Gracias por estar en este canal todavía. Saben que se hace con mucho cariño el contenido acá. Y nada, yo les deseo una muy feliz noche y que puedan seguir descansando, ¿sí? Arrepintámonos constantemente de nuestros errores y pecados. Amén. Gracias por todo. Los bendigo. Nos vemos.